Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Deporte. Hoy nos paramos en 1993 para recordar uno de los episodios más oscuros del tenis, el apuñalamiento a Mónica Seles. ...30 de abril de 1993, una fecha difícilmente olvidada en el mundo del tenis. Se disputaban los cuartos de final del torneo de Hamburgo entre la búlgara Magdalena Maliva y la serbia por ese entonces yugoslava Mónica Seles. La misma, hasta ese entonces, una chica de 19 años que había logrado 8 Grand Slam y que entre otros récords tenía toda la proyección para ser una de las mejores jugadoras de la historia de este deporte. El 11 de marzo de 1991, Seles llegaría a ser la número 1 de la clasificación de la WTA, la Asociación del Tenis Femenino, posición por la cual lucharía palmo a palmo con desde ese entonces la número 2, la alemana Steffi Graf, una legendaria tenista que al día de hoy es considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, luego de llevar consigo 22 títulos de Grand Slam. Volviendo a ese 30 de abril de 1993, Mónica Seles no tenía un partido fácil con Magdalena Maliva, a quien le había ganado el primer set 6-4, en el segundo set con la Serbia 4-3 arriba vendría la tragedia. Ante la atenta mirada de 10.000 espectadores, Mónica Seles estaba tapada con una toalla e intentando entrar en calor con sus pies, cuando una persona ingresó de la tribuna al campo con un cuchillo en ambas manos y la apuñaló en su espalda. El agresor intentó volverlo a hacer, pero la seguridad finalmente se abalanzaría sobre él para detenerlo. Dicho agresor fue identificado como Günther Parsch, un alemán fanático de Steffi Graf que al competir con Mónica Seles por ser la número 1 del ranking, a este no se le ocurrió mejor idea que intentar asesinar a la mayor contrincante de su tenista favorita. Günther Parsch, presuntamente bajo un estado de ebriedad, apuñalaría a Seles con un cuchillo de una hoja de 12 centímetros de largo. Mónica Seles caería ensangrentada con un profundo dolor en su espalda y sería llevada al hospital de Hamburgo, donde un parte médico difundido diría: ha tenido suerte, ni el pulmón ni el omóplato han sido dañados, solo ha resultado herido un músculo. Ella todavía está en shock y permanecerá en observación. Luego de eso, se darían dos hechos totalmente insólitos. El primero es que el agresor solo pasaría 6 meses en prisión preventiva. En su juicio, se descubrió que era psicológicamente anormal y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y tratamiento psicológico. Mónica Seles prometió jamás jugar en Alemania como muestra de su desencanto con el sistema legal alemán. El segundo hecho totalmente insólito es que el torneo continuaría con total normalidad. La WTA sugirió que Seles conservara su clasificación número 1 en el ranking. Se celebraría una votación con un torneo de Roma en 1993 para analizar la idea de la Asociación del Tenis Femenino, pero todos se opondrían con la excepción de Gabriela Sabatini, que se abstuvo. En 1995, Mónica Seles volvería a competir, luego de sufrir trastornos psicológicos producto de la secuela de aquel episodio. En 1996 ganaría el Abierto de Australia en lo que sería su último Grand Slam ganado. En el 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney, lograría una medalla de bronce para Estados Unidos, país del que se nacionalizó. En el 2003 se retiraría del tenis luego de una lesión en el pie, aunque lo haría de forma oficial en el 2008. El 11 de julio del 2009 fue incluida en el Salón de la Fama del Tenis. A partir de 2015, Seles es un portavoz para crear conciencia sobre el trastorno que ha sufrido desde aquel episodio que le cambió su vida. Queda como definición de la historia que un triste episodio acortó la proyección de Mónica Seles, pero que de igual modo logró salir adelante con el premio de ser considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, demostrando que sus logros pudieron más que su tragedia. Si te gustó el video, suscríbete, espero tus comentarios y nos vemos en otra edición de Historia del Deporte. ¡Chao!